Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es sábado 30 de abril y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 16 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús, que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no tengáis miedo». Con gusto lo recibieron en la barca, y en un momento llegaron a la tierra a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si uno se pone a pensar en que Jesús nos invita a mar adentro, que así es como se llama el retiro mío de parejas, pues uno tiene que entender qué era lo que Dios quería con un retiro de parejas que se llamara mar adentro. Y es de acuerdo al pasaje que Jesús invita a los apóstoles a que remen mar adentro. Y entonces, ¿cómo hace uno pues para ir a mar adentro si no es en una barca? Entonces, la barca en nuestra fe se llama nuestra iglesia. Nosotros no podemos abandonar la barca. Por eso aquellos que han querido otras barcas, pues se han querido ir a agotar más, porque no tienen los mismos recursos. No quiere decir que no se avance. Ellos también van mar adentro, pero van con otros recursos. ¿Sí? Digamos que van en barquita, mientras que en la barca de la iglesia es una barca poderosa, portentosa, y entonces van en una barca que tiene obviamente mucho más fortaleza, que rompe mejor las olas, que se avanza con mucho más certeza. Ahora, si vemos la otra barca, por la cual Jesús o Dios quiso llamar el retiro de nosotros mar adentro, es porque hay otra barca que es la barca del matrimonio. Es la barca en la que tenemos que andar también mar adentro. Tenemos que remar mar adentro, ¿sí? Esa barca del matrimonio. Y aquí, a propósito, entonces, aquí hay una cosa muy interesante, porque dice: al oscurecer, los discípulos de Jesús. Interesantísimo. Los discípulos de Jesús. No cualquier otra barca. Hay barcas, hay un montón de barcas. Hay barcas en que la gente se embarca pues, en el empresarismo y en el emprendimiento y es sin Dios. Otras barcas que son las de la nueva era y entonces se meten pues en unas técnicas diferentes. Son otras barcas. Aquí son las barcas de los discípulos de Jesús. Pero está hablando muy interesantemente aquí de que al oscurecer los discípulos de Jesús bajaron al lago y subieron a una barca. Los discípulos de Jesús, los matrimonios son discípulos de Jesús, suben a una barca, ¿sí? Porque tienen que ir a avanzar, ¿cierto? A cruzar el lago para llegar al otro lado. Es que es interesantísimo esto. Tienes que llegar al otro lado. ¿Tú quieres llegar al lado del cielo? Al lado de la salvación, tienes que ser en la barca. Tienes que hacerlo en la barca. Discípula de Jesús, discípulo de Jesús, esposa, esposos. Es para ustedes este evangelio. Sí, es para nosotros los casados, los que tenemos la vocación del matrimonio este evangelio. ¿Cierto? Y entonces se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. ¿Has tenido fuerte viento? Parejita, esposo, esposa, ¿han tenido ustedes fuerte viento? Yo los he tenido. Muy fuertes vientos. Y con eso me encuentro todos los días que trabajo como terapeuta, como psicólogo. ¿Sí? Y entonces el fuerte viento ya se había levantado y cuando ya habían avanzado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba en la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Listo, tuvieron miedo, estaban con miedo. ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús? Soy yo. No tengáis miedo. Es genial, es especial, es espectacular esta invitación de un Dios que nos invita a que superemos los temores. Ahora, ¿quiénes son los que pueden superar los temores? ¿O los que podemos superar los temores? Los que vamos en la barca, los discípulos de Jesús. Que somos correctos. Que si tenemos un traspiés económico, Él va a ayudar y dice: no tengas miedo. Que tienes una crisis con unos hijos que están en su crecimiento y que el tema es bien complejo, no tengas miedo. ¿Sí? Vamos en la barca, somos discípulos. Ahora,
si es que somos rebeldes y no queremos ir en la barca y vamos en otra barca, la del mundo, sí, que es llena de esplendorosos y fascinantes, eso se llama como qué, como encantadores, mucho encantamiento tiene esa barca y tiene mucho lujo y mucho oro y unos grados donde se puede subir de acuerdo al viaje, entonces tú puedes subir de grado. Y esa barca, así es difícil que digas no tengas miedo porque eso te conduce al miedo. Es para los discípulos de Jesús esta invitación de Jesús que dice no tengas miedo, soy yo. Eso fue lo que les dijo a ellos. Sí, y les dijo, soy yo, no tengáis miedo. Con gusto lo recibieron en la barca. Entonces con gusto nosotros lo recibimos. Sí, con gusto. Y en un momento llegaron a tierra, ¿a dónde iban? Uno después va firme. Con Jesús se va firme. Esto es que, pues es palabra de Dios. ¿Cierto? Esto es lo que quiso enseñar Jesús en ese momento y que nos trae a nosotros para nuestro evangelio en pareja hoy. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.